a todos. Bienvenidos y bienvenidas a la 16ª Feria Internacional del Libro de Lima, organizada por la Cámara Peruana de Lima, promovida por la Municipalidad de Jesús María y auspiciada por la Universidad Alas Peruanas, por la revista Caretas, por el diario Correo, por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Cultura. A continuación, se realizará la mesa redonda alrededor del libro Fe de Ratas de Raúl Wiener. En esta ocasión participan también César Lévano La Rosa y Javier Díez Canseco. Démosles la bienvenida con fuertes aplausos, por favor. Bien, es para mí un honor estar aquí en la presentación del libro Fe de Ratas, Historias de Corrupción, de Raúl Wiener. De alguna manera trabajo a su lado y sé lo profesional que es y cómo ha venido destapando uno a uno de los casos que hemos visto a lo largo de estos años en la primera y que le ha costado más de un juicio. Solamente decir que Raúl es un prolífico escritor, tiene bastantes libros, innumerables libros. Solamente voy a nombrar aquellos que tienen que ver con la corrupción. Bueno, todos recordamos Bandido Fujimori, allá por el inicio de los 2000, que es una segunda edición de su libro El Reeleccionista. La Venta Sucia, en 1996, que ve todo el caso de Petroperú. El Cielo Peruano se hizo extranjero, que ve todo el tema de la privatización corrupta de Aeroperú, en el 2004. LAP, un fraude en 3 letras, en el 2005, que bueno, da cuenta de cómo se regaló prácticamente el aeropuerto Jorge Chávez. Bajo Vuelo, que sistematiza los dos. Agua para vivir y agua para lucrar, que ve todo el tema de la privatización del agua, todo el negociado en Sedapal también. Crímenes de cuello blanco, la historia de la deuda corrupta, deudas ilegítimas, en el 2006. Raúl hace un estudio, un abordaje y una sistematización de lo que fueron las comisiones investigadoras a comienzo de la década del 2000. Y bien, bueno, una serie de libros que varios de los de aquí hemos tenido la oportunidad de revisar y leer. Bien, con la presentación de Fe de Ratas se cierra todo un círculo de investigación de Raúl, una sistematización de 25 años de la política peruana. Y en esta ocasión van a comentar por espacio de 10 minutos el congresista electo por Gana Perú, el líder del Partido Socialista, Javier Díez Canseco, y bueno, el distinguido César Lévano, periodista conocido por todos con bastante trayectoria, muy respetado, y director del diario La Primera, un diario que ha hecho bastante historia en estos últimos años. Damos la palabra entonces a Javier. Damos la palabra a Javier Díez Canseco por 10 minutos. En breves instantes, en la sala Blanca Varela, se desarrollará la mesa redonda sobre los inocentes de Osvaldo Reynosa. Participan Luisa Portilla y Augusto Alcózar. Modera Mila Gil. Organiza la Cámara Peruana del Libro. Muy buenas tardes. De igual forma, en breves minutos, se desarrollará la firma de póster de Super Japan Live. ¿Se escucha? En el segundo Salón del Cómic, con la participación Esperar que termine la competencia de Real. Jaira, Nobuo Yamada y Takayoshi Tanimoto. En el segundo Salón del Cómic se desarrollará la firma de Super Japan Live, y en la sala Blanca Varela se desarrollará la mesa redonda sobre los inocentes de Osvaldo Reynoso, con la participación de Luisa Portilla y Augusto Alcózar. Modera Mila Gil. Organiza la Cámara Peruana del Libro. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Mi agradecimiento a Raúl Wiener por la invitación a presentar este texto. Conocí precisamente el día que presenté Invirtiendo Papeles, yo como autor y él como comentarista, el Pañón Cervecero, sobre la forma como se produjo la venta de Bacus
aquí en el país y cómo se valieron tributos y se malutilizó el dinero de los ahorristas en AFPs para manejar un negocio turbio y oscuro hasta hoy impune. Esta en realidad es una obra de Raúl que personalmente creo tiene la característica de presentar a través de historias la realidad concreta de un país en el que el Estado ha sido privatizado y convertido en una herramienta de enriquecimiento, en una vía, en un instrumento de los intereses de grandes grupos de poder, de grandes grupos de capital y del accionar de sus operadores. Y nos cuenta esta historia desde el periodo en el que la figura de que fuera cogobernante con Fujimori y fungiera como su asesor, Vladimiro Montesinos, ¿no? Fue vinculándose a los operadores del Poder Judicial y del aparato de administración de justicia, y cómo la llave maestra de esta recomposición de su relación con el poder vino de arreglar el caso Callara y el caso que implicó el asesinato de una importante cantidad de hombres y mujeres de la comunidad de Callara en venganza por una emboscada que había tendido Sendero Luminoso a unas patrullas militares que se trasladaban en un vehículo en esa zona. Y cómo a partir de esa relación y de sacar al general Villanueva, ¿no?, de la responsabilidad central como jefe político militar de la zona de emergencia, reteje, ¿no?, rearma sus relaciones con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, y se convierte en un operador que resuelve problemas centrales a quien está en el poder, en este caso a Fujimori, rodeado por los núcleos militares, y luego desarrolla en el transcurso del libro, a través de diferentes momentos y escenas, lo que es este copamiento del aparato del Estado, este proceso de privatización del aparato del Estado, que tiene como cemento fundamental la corrupción. La corrupción que tiene dos partes siempre, ¿no? Los funcionarios del Estado y los operadores y lobistas que trabajan con el aparato del Estado, ¿no?, y que tiene también a los intereses privados, a los grupos de poder que negocian a través de estos lobistas y con estos funcionarios las decisiones centrales que están buscando beneficien sus propios intereses. Creo que el hecho de que esta sea una historia presentada a través de una sucesión de escenas y acontecimientos en las que aparecen figuras centrales de la política peruana, ¿no?, ministros, congresistas, ¿no?, vocales, funcionarios de diversos espacios, y aparecen también importantes grupos económicos y empresas, se suma a un hecho que aparece, me parece también incorporado en estas historias, que es un nuevo factor en este proceso de privatización del poder, que no solamente tiene que ver con los grupos de poder económico y con los funcionarios corruptos y sus intermediarios, sino con esta cosa que los norteamericanos han llamado los think tanks, ¿no?, los centros de reflexión y operación de intelectuales que aparecen, como aparece
apoyo, ¿no? En el caso de la pesca, como un grupo técnico, ¿no? Que prepara los estudios y las fundamentaciones para el desarrollo de los negocios. Y esto nos plantea a través de estas historias un factor que me parece a mí es también central en este terreno, y es cómo la corrupción se ha perfeccionado a tal punto de legalizarse. Es decir, cómo tenemos negocios corruptos que operan porque van precedidos por normas y negociaciones de leyes, ¿no? Y de proyectos que son colocados para legalizar un negocio que tiene nombre propio. Y por lo tanto, este perfeccionamiento del manejo de la corrupción hace que ésta tienda a ser cada vez más impune, cada vez más difícil de perseguir, de sancionar, ¿no? Y por supuesto se convierta en un instrumento fundamental que mantiene las piezas del poder articuladas y unidas entre sí. Creo que las historias que están aquí presentadas nos colocan en el escenario de un país que requiere efectivamente una profunda revolución ética y una profunda transformación en el manejo del aparato del Estado y en la transparencia del manejo de la cosa pública. Y si algo presenta el libro de Raúl es un conjunto de procesos y procedimientos donde las cosas se van arreglando para que en la bruma del poder se abra paso esta corrupción hasta hoy impune. El reto que tenemos, por supuesto, a partir de la instalación de un nuevo gobierno este 28 de julio, es que varios de los acontecimientos y hechos que están narrados aquí, contados como una historia, con personajes que, como dice la presentación, son reales, ¿no? Y cualquier semejanza con la realidad es absolutamente intencional, ¿no? Y no casual, porque este es un libro de denuncia, no es un libro de fábulas, es un libro que rearma historias y conexiones, las hila y establece los lazos estrechos del poder a través de la corrupción. Creo que libros como este han llevado ya a Raúl a varios procesos judiciales, le han medicado denuncias que conocemos bien, han pretendido acallarlo, y creo que es extraordinario el que sepamos que en el Perú tenemos hombres y mujeres de prensa que colocan por delante los principios al temor y al poder que pretende abusar de su manejo para callar la denuncia del dinero mal habido, público y privado. Y creo que en este sentido el texto de Raúl en estas condiciones y varios de los anteriores que aparecen mencionados y que han sido señalados en la presentación que ha hecho Carlos Bedoya en este terreno, en mi opinión, no cierran un ciclo. Yo espero que lo abran, y espero que lo abran con la comisión investigadora que esperamos proponer en las primeras sesiones de este Congreso sobre los faenones impunes que hasta este momento se han realizado. Muchas gracias. Bien, gracias, Javier. La palabra ahora a César León. Buenas tardes, equipo de invitación.
es lo que puedo expresar. Me avisan si no se escucha, yo tengo una especie de diferencia de temperamento con los micros. Normalmente me alejo, a veces llevado por la emoción, hablo fuera del micro y nadie me escucha. Bueno, no se pierde gran cosa. Lo que quiero decir es que yo mismo estoy sorprendido de haber aceptado esta invitación, porque ando siempre luchando contra el tiempo, en condiciones físicas que no son óptimas, pero no podía rehuir la invitación por varias razones. Uno es que somos compañeros de trabajo con Raúl. Segundo, porque tengo una alta estimación por sus contribuciones intelectuales, en particular sobre la investigación. Y tercero, pero no último, porque somos compañeros, por decirlo así, de desgracia. Compartimos varios juicios, nos quieren llevar a la cárcel, nos ponen una multa de $1.000.000. Estoy juntando, hasta el momento ya llegué a $38, y un poco a poco se llega lejos, ¿verdad? En fin, por esas razones, pero además yo quisiera señalar algunos rasgos generales. Javier ha señalado que el libro se compone de escenas. Yo pensé un poco en la escena contemporánea de José Carlos Mariátegui, solo que el libro, la escena contemporánea, se refiere a los acontecimientos mundiales, digamos, ¿no? Pero aquí las escenas contemporáneas se refieren al Perú de las últimas décadas y a un proceso sostenido, hondo y realmente trágico de corrupción. Hace años, cuando estaba por concluir el régimen de Fujimori, hubo una comisión investigadora de la corrupción en el Perú y llegó a la conclusión de que característica de ese régimen era que la corrupción ya no estaba distribuida, digamos, en todas las ramas del poder, ni el Congreso, el Ejecutivo, etc., sino que se había concentrado en Montesinos, en la dupla Montesinos-Fujimori. Muy bien, pero ahora hemos visto con Alan García que la corrupción ya no está tan concentrada, mejor dicho, las ratas mayores sí vieron la parte de León, o la parte de la rata, no sé cómo decirlo, pero es decir, en todos los escalones, yo diría que hasta los porteros, si usted tiene carnet, aprista por supuesto, pueden robar impunemente. Es una desgracia horrible para el país. Es una desgracia no solo por lo que significa de daño para la economía, para la ética, sino por el mal ejemplo que siembra. Yo no sé qué pensarán los jóvenes, los adolescentes de eso. Hay algunos indicios, hace algunos años una encuesta de comerciales que en provincia, sobre todo, señalaba, decían que estaban en contra de la corrupción, pero respondiendo a otra pregunta decían, bueno, a veces hay que aprovechar la oportunidad o algo así. O sea que era una condenación condicionada. Si no soy yo el corrupto o corruptor, lo condeno, pero si a mí me toca mi ala, entonces hay que pensar, ¿no? Esta es una corrupción realmente grave. No tenemos un González Prada hoy, ¿verdad? No tenemos un González Prada hoy. Nuestro oficio de periodistas es más modesto, pero yo creo que los trabajos contenidos en este libro y muchos de Raúl contienen la acusación fiscal del civismo contra la corrupción. Varias de las cosas que él señala indican cómo ha avanzado ese proceso. Uno de los factores, creo yo, que sobresalen es la corrupción, la penalidad asquerosa del poder mediático. Canales de televisión, diarios, radio, revistas. Una corrupción ya se puede decir no solo insoportable, sino yo diría irremediable ya. Yo no sé qué va a pasar en el Perú. Acabamos de ver que el más grande capitán en la prensa, en el poder mediático, ¿no?, al señor Moro,
hemos ayudado incluso a cerrar un diario que vendía 2,5 millones de ejemplares cada domingo y que está prácticamente en el banquillo de los acusados en el Congreso de Gran Bretaña. Pero ¿qué distingue a ese señor? ¿Qué es lo que aporta a ese señor? ¿Qué es lo que lleva al poder mediático de ese señor? Son varias cosas. Primero, un ideario ultraderechista, diría yo fascista, un ideario belicista. Han parado las guerras de Irak, todas las guerras imperialistas contemporáneas, todas las ha apoyado, digamos así, con armas sucias. Él tiene un concepto curioso y repudiable. Él dice que la información hay que tener cuidado porque puede ser de mentira, pero en la opinión, eso ahí vale todo. O sea, yo puedo decir, y él lo dice su periodista, si el señor X es ladrón, homosexual y asesinó a su abuela, según me han dicho, o según creo yo, esa es su opinión y por lo tanto, en cualquier juicio, no voy a perder. Puedo palomear, puedo mentir. Ustedes saben que no mentiro. No voy a mencionar por razones de higiene verbal a uno de los más destacados, ¿verdad? Que señala que nosotros en la primera recibimos dinero de Hugo Chávez. El día que se descubra un solo bolívar de Hugo Chávez en nuestra cartera, seguro que lo vamos a buscar a poner en la primera página, a todo ancho y página y largo de la portada. Por supuesto que ellos saben que eso es mentira. Y eso es lo canallesco, porque puede haber discrepancias, puede haber puntos de vista y hasta opiniones divergentes, pero lo que no debería haber en el periodismo, pero el señor Murdoch lo ha propagado, lo ha practicado, contratado especialistas en la calumnia, en la mentira, en los ofensa, ¿no? Es mentir canallescamente. Nosotros estamos en el Perú en una etapa muy necesitada de denuncia contra la impunidad, contra la corrupción, más que nunca. Siempre ha habido corrupción en el Perú, es una historia antigua. Uno de los decretos de Simón Bolívar en su etapa de libertador del Perú, un decreto extraordinario que fue dado a conocer hace algún tiempo por el Archivo de la Nación, es el decreto que dispone pena de muerte para el funcionario que se lleve por lo menos 20 pesos, no recuerdo la unidad monetaria que era, no estoy seguro si fuera pesos, pero 20, como decir, el que robe 20 soles para arriba, pena de muerte. O sea que Simón Bolívar vio lo que sucedió. Yo lástima que no se aplicara, porque a lo mejor hubiera comenzado un proceso de miedo, ya que no de ética, por lo menos de miedo a la muerte. Estamos en un momento además de viraje en la historia del Perú. El pueblo en las últimas elecciones votó por un cambio profundo que se le prometió. Y una dama, una señora, ahora que nos abordó para un camino hacia el funcionario, se quejaba de las malas señas que dan. Y yo le decía una cosa que creo que es mi convicción profunda. La lucha continúa. La lucha nunca va a cesar desde abajo o desde arriba. Y mejor si es desde arriba y desde abajo. Pero en cualquier caso, tenemos una tradición de lucha, es cierto, de Amado, Mariátegui. Y entonces, y los luchadores por las 8 horas, los obreros que sufrieron cárcel, torturas, matanzas, y a pesar de eso no pudieron con ellos y vencieron y ganaron la jornada de 8 horas el derecho a sindicalizar, el derecho a ser considerados como gente y no como esclavos. Entonces, el problema, yo no le tengo miedo al engaño, le tengo miedo a que nosotros mismos nos engañemos. Eso es lo grave. A mí Rafael Sánchez, un gran escritor, un gran narrador puertorriqueño, hombre de varias culturas, muy vasta cultura, novelista y ensayista, ha escrito un libro que se llama La importancia de llamarse Daniel Santos. En ese libro
entra él en un momento en la escena, dialogando con un lector supuesto. Y el lector le dice, oye, don Luis Rafael, seamos sinceros, la izquierda también engaña. Y cuando la izquierda engaña es peor, porque se lleva los últimos ahorros de esperanza en los pobres. Los ricos, los millonarios, los vecinos, eso ya se sabe, es oficio, robar, engañar, estafar. Para eso nacieron, crecieron y se multiplicaron. Pero que la gente que aparece como izquierda o defensora al pueblo traicione, eso es más grave. Esperemos que no ocurra en el Perú en los próximos años. Pero hay que mantenerse alerta. Felizmente somos suficientemente independientes para decirlo sin trabas, sin tapujos, sin temor. Como no tenemos recompensa ni las pedimos y no aspiramos a tenerlas, nunca ya, yo en mi caso, por los años que tengo, creo que eso es lo que vale. Hay un discurso de Aya La Torre, nunca he sido aprista, he combatido la APRA cuando era poderosa y golpeadora, y he sufrido las consecuencias, por cierto. Pero en el año 31, después de perder las elecciones, Aya de la Torre pronunció un discurso en sentido que le llaman el discurso profético, porque cuando todavía no había comenzado la constitución de la APRA, anunció lo que se venía y llamó a mantenerse firme frente a lo que se venía. Pero ahí dijo una cosa que me parece básica. Le dice a los apristas de entonces, no importa el poder, se gobierna desde arriba o desde abajo. Creo que ese concepto es válido, va a seguir siendo válido. Las masas, la gente que reclama, los que luchan por sus derechos, van a seguir luchando. Si hay respeto por esa voluntad, la lucha va a ser más tranquila, más pacífica, pero si y respetara esas promesas, entonces al Perú le guardan días duros. Esperemos que no ocurra esta semana. Confiamos, diría yo, nosotros, el otro día en aniversario del diario, seremos críticos esperanzados. No eso de apoyo crítico, que es muy fácil, de apoyo crítico, pero bueno, resultan comunes. Pero sí críticos esperanzados, críticos sobre todo, pero sin perder la esperanza de que se cumplan algunas promesas. Gracias. Bien, ahora tiene la palabra Raúl Wiener, y luego de lo cual podemos también tomar palabra del público. Buenas tardes. Empiezo por agradecer a la Feria del Libro esta oportunidad que creo hace pensar en la idea de un nuevo tiempo en el cual también este tipo de literatura sea parte de la discusión aquí abierta entre todos los que les interesa la cultura. Agradecerles a todos ustedes también por hacerse presentes en una convocatoria que casi no ha tenido muchas vías y que casi se han pasado la voz unos a otros. También mi agradecimiento a Javier Díez Canseco y a César Lévano, que son una mesa de lujo de la que yo mismo me he dotado y que me permite sentirme muy halagado de tener tamaños acompañantes. Quiero empezar por contarles cómo es la cosa. Miren, un día un automóvil llega al aeropuerto José Chávez, el chofer baja, deja las llaves dentro del carro, se acerca a otro tipo para encender el carro y lo intercepta la policía. Y dentro de ese automóvil había droga, un tremendo alijo de droga
que iba a ser embarcado al exterior, ingresando ese paquete por la zona de alimentos del aeropuerto y embarcado en un vuelo de LAN. Para esto había una serie de complicidades, pero da la impresión de que alguien de la policía se había percatado del asunto y tomó nota y cayó con fiscal y todo sobre este automóvil y el tipo que lo manejaba y el otro tipo que había ido para operarlo. Bueno, de ahí cae una red vinculada al tráfico de drogas, y resultan acusados el jefe de seguridad del aeropuerto, del AP, resulta acusado el jefe de seguridad, la jefe de seguridad del LAN, porque tenían el sistema de hacerse la vista gorda en los momentos en que las bolsas de droga entraban, y tenían algunos cómplices dentro de su propio personal que lo ponían en el momento en que no había que ver lo que iba pasando. Bueno, la denuncia fiscal deriva al juez, el juez abre proceso a 30 y tantas personas, y cuando en mis manos estaba el documento de la denuncia fiscal y el documento de el documento de la denuncia fiscal y el documento del juez, donde se le está haciendo la acusación, nosotros escribimos "CAE red de narcotráfico" en el diario La Primera. Bueno, actualmente hay 2 personas procesadas por este caso, que son César Lévano y yo. Así es la cosa, todos los demás ya salieron. O sea, nos pusieron en libertad, etcétera, etcétera. Pero nosotros hemos afectado la imagen de negocio del AP, que permite que salga la droga y la capturen en el exterior. Solo que esa vez la capturaron acá. Bueno, así es la cosa, ¿no? Ustedes han visto ayer que le han dado inocentes por falta de pruebas a Loyuquito, ¿no es cierto? A Loyuquito hijo. Falta de pruebas, pero habían 30 kilos de droga en el patio de su empresa. Y faltan las pruebas. O sea, ¿qué más pruebas pueden necesitarse? Pero el que sí fue procesado es al señor al que lo engañaron para que pusiera su nombre, ¿no es cierto?, para el envío. Ese pobre hombre le han destruido la vida, está ahí queriendo hacer la denuncia, pero él me cuenta de que no cree en los jefes de investigación, como yo. ¿Y por qué no cree? Porque ha ido de aquí para allá, ha dado el informe, ha conversado, etcétera, y después los jefes de investigación, ¿qué hacen? No sacan nada. En Caretas fue y llegó el caso, Filey pagó varios almuerzos, ¿no? Lonches a su periodista, a él, para que le diera toda la información, y se armó un informe. Pero ¿qué ocurrió? El último día dijo, ya no sale nada, cambien la nota. Entonces él fue a quejarse. Y él dijo, he tomado la decisión de no sacarlo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el poder que hace que una información de este tipo no salga? Yo le he dicho, confía en mí, conmigo saldrá. Bueno, por eso es que tenemos tantos juicios entre César y yo. A él le echan la culpa de lo que hago yo, ¿no es cierto? Miren, a mí me pasó que en el noviembre del año 2008 denunciamos que iban a sacar un complot alrededor de la APEC. Y era un complot cuando estaba todo de los petroaudios, un complot alrededor de la APEC de gente de izquierda que querían hacer un sabotaje de la APEC, que afectaba a 13 dirigentes de izquierda y comprometía a Ollanta Humala, hoy presidente electo del Perú. Bueno, cuando se abrió el proceso, ya no eran 13, eran 14, o sea, yo también, ¿no? Así es las cosas en el país. ¿Y qué quiere decir esto? Si no tienes el valor
de enfrentar esas cosas, mejor no te metas a este tema, ¿no es cierto? Y para derrotar a la corrupción hay que enfrentarla con nombre propio. No caben los eufemismos, no caben los medios nombres. Por eso he dicho, la única manera de proteger a los inocentes es dar los nombres verdaderos. Y miren, ¿cómo será la cosa? Que un día encuentro un diario, Expreso, que yo no compro, pero lo encontré, y había una entrevista a PPK, en la que PPK decía, el Contralor redactó la ley. Yo me puse a leer qué cosa era lo que había redactado el Contralor. Y estaba explicando lo que había pasado con una ley que se dictó en el periodo de Toledo, en el año 2004, si no me equivoco, para retirar las exigencias de la ley de adquisiciones para el caso de la Interoceánica Norte y permitir que Odebrecht, la empresa brasileña constructora Odebrecht, pudiera postular junto a un consorcio para ganar la licitación de la Interoceánica Norte, que la ganó. Resulta que el periodista le estaba preguntando a PPK cómo fue que se dio esa ley para exonerar de los impedimentos de la ley de adquisiciones a Odebrecht. Y entonces él dijo, quien redactó la ley fue el Contralor. Entonces yo investigué sobre este asunto. Y resulta que quien observó el contrato con Odebrecht fue el Contralor. O sea, el Contralor había dicho, no procede, porque la ley de adquisiciones impide que una empresa que tiene una denuncia penal del Estado pueda contratar con el Estado. Entonces, Toledo se escandalizó, PPK se asustó, lo llamaron a Matute, el Contralor, y le preguntaron qué había que hacer. Entonces Matute le dijo, yo no puedo hacer más que señalar esto, pero ustedes pueden sacar una ley que exonere. Y entonces PPK le dijo, ¿por qué no haces tú la ley? Y él hizo la ley, por la cual se exoneraba y se excluía a la Contraloría del caso. En la Contraloría se produjo un escándalo, porque los de la Contraloría que habían hecho el informe inicial dijeron, esta es una ley contra la Contraloría. Y el Contralor dijo, sí es una ley contra la Contraloría. Y el Contralor entonces mandó un oficio al Congreso protestando por el atentado contra la Contraloría, por la ley que él había redactado. Entonces, cuando uno se da cuenta de esto, y ahora ve que Matute habla todo el tiempo de corrupción, dice que el tren eléctrico no hubo corrupción, como él sabe tanto de anticorrupción, dice no hubo corrupción, ya está, titulares de periódico. Pero como lo he seguido a este caballero, sé de muchas de sus cosas. Y sin embargo, ahí tienen ustedes la cosa. ¿Cómo hablar de la corrupción? Yo, que he escrito varios libros, dije, ¿qué hago? Y decidí contar historias, ¿no? Decidí casi tomármelo a la broma, ¿no? Para que nos diéramos cuenta al final del nivel de generalizado que está el problema. Se dan cuenta que si yo dijera, es generalizado, todo el mundo diría, obvio, ¿no es cierto? Pero si uno encuentra que por aquí y por allá le sacan a uno la vuelta, ¿no? Y lo engañan por todos los lados, le dicen, es corrupto no cumplir la ley, pero hacen una ley para no cumplir la ley. Entonces, ¿dónde comienza el problema? ¿No es cierto? Miren, este libro tiene la intención de producirnos a todos un estremecimiento respecto a los niveles de corrupción que están alcanzando los más altos mandos del país. Pero como el interés del escritor era que todos lo terminen, lleguen hasta el final de la lectura, quise juntar historias. Me reuní con gente que habían trabajado en el entorno de Montesinos, en el entorno, ¿no? O sea, choferes,
sastre, ¿no? Y ustedes se van a encontrar con un capítulo que se llama El sastre de Montesinos. Y lo que cuenta es la historia vista de esas personas. Y es interesantísimo. Por ejemplo, interesantísimo ver cómo el chofer llega al Banco de Comercio, ¿no? Que había hecho ustedes saben que el Banco de Comercio es de propiedad de la Caja Militar Policial y la Caja Militar Policial la manejaba. Habían hecho un embargo contra unos automóviles que no habían sido pagados y los dueños dijeron que había habido un error y mandaron a su abogada al banco. Su abogada era Lourdes Flores. Pero la abogada Lourdes Flores entra al banco y el presidente del banco era Percy Tagore, del Partido Popular Cristiano. Y uno de los directores del banco, dicho sea de paso, en plena dictadura, era Julio Velarde. Entonces, ellos estaban ahí, el PPC era dueño del banco, que era a su vez dueño, la Caja de Policía Militar, que era a su vez dueño Montesinos. O sea, Montesinos era dueño del PPC. Esa era la verdad. Y claro, ellos vieron todo ese detalle de cómo entrando Lourdes, todos los jefes del banco se inclinaban, la decían pasar, etc. Ella era la embargada, pero era la que mandaba. Eso es parte de la historia. Pero ¿quién llega a estas cosas? O sea, ¿cómo podemos llegar a encontrar las múltiples conexiones de gente que después se presenta como los líderes de la honestidad? ¿No? Los líderes de la honestidad simplemente para ganar las elecciones, ¿no? Pero hay que descubrir estas múltiples conexiones para saber qué clase de poder hay en el Perú, ¿no? Nosotros tenemos un presidente que la semana pasada lo acusaron de sus vínculos con BTR. Esta semana de haber sobrevaluado el tren eléctrico. Cada semana lo acusan de una cosa y él sigue lo más tranquilo, ¿no es cierto? Sigue lo más tranquilo. Lo acusan desde los años 80, ¿no? Lleva interminables procesos, interminables investigaciones sobre uso de la reserva, coima del tren eléctrico, venta de aviones Mirage, etcétera, etcétera. Y en esta década, vuelta, ¿no? Petroaudios, sobrevaluaciones, proyecto Olmos, etcétera, etcétera. Y convivimos con eso. Convivimos con eso y como Hajduk no hay pruebas. No hay pruebas. O tal vez hay demasiadas pruebas, pero como tendríamos que admitir que fuimos unos tontos al elegir a ese personaje, todo el mundo parte de una cosa así. ¿Qué es lo que hicieron los del comercio? Cuando tenían la investigación de los petroaudios en la mano y decidieron guardársela para no afectar la gobernabilidad. Yo de veras no sé cuánto afecto la gobernabilidad con mi libro, pero creo que lo afecta muchísimo más la complicidad, el silencio sobre estos asuntos y el hecho de que la necesidad de las componendas políticas obliguen a olvidar que estamos tratando con gente sobre la que pesan tremendos indicios de corrupción. Porque este país, desde el año 2000 para acá, lleva adentro un espíritu de limpieza, un espíritu de querer pasar por una etapa jacobina que pueda castigar a los corruptos y está permanentemente frustrado. Y cada cierto tiempo llega a la conclusión de que no se puede, pues. De que no se puede. De que la política como se desarrolla en el país no permite la limpieza del país. No permite ni siquiera cambiar a esas comisiones especiales que son las que asignan las licitaciones y que son siempre las mismas personas. Bajo el gobierno de Toledo, bajo el gobierno de García, antes, etcétera. Esa gente se intercambia de viceministerios a viceministerios, a ministerios, etcétera, y siguen en el poder. Que son ya toda una estructura de los que saben manejar el poder. Pero esa manera de saber manejar el poder en el Perú es una manera corrupta. Tal vez deberíamos experimentar un poco con los que no saben, pero que tienen las manos limpias. Muchas gracias. Si es que
alguna persona que tiene alguna duda, algún comentario? ¿Se le puede dar la palabra? A ver. ¿Se puede poner aquí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante todo, agradecer por las palabras de la distinguida mesa, muy ilustrativas, por cierto. Quisiera hacer una pregunta a cada uno de ustedes. A usted, señor Wiener, a quien sigo todos los miércoles y domingos en su columna de la primera. Básicamente lo ocurrido en los años 90, los indicios de corrupción han venido por el lado de las concesiones. Yo sé que usted es un destacado economista, faceta que no se ha dicho por acá. En su opinión, como economista, dada la experiencia en los 90, ¿usted considera que los mecanismos de concesión que funcionan actualmente y que funcionan de los 90, que es una herramienta de la economía ortodoxa, o sea, ¿son buenos o son malos? ¿Han fracasado por las personas o debemos simplemente tener entes estatales, empresas estatales o reguladores muy fuertes que sepan poder controlar a las empresas que van a administrar vía concesión, ¿no? Digamos, los servicios, ¿no? Otra pregunta para el señor de Fonseca. Bueno, señor de Fonseca, mi pregunta sería, hace poco Marisol Espinosa, creo el día de ayer o anteayer, dijo que durante el gobierno de Alan García no se había repatriado ni un centavo de la corrupción. Quisiera saber qué van a hacer ustedes como bancada de Gana Perú para poder revertir este caso, ¿no? Porque es el colmo que durante 5 años no se había podido repatriar ni un centavo de la corrupción que egresó justamente durante el diseño de los 90. Finalmente, para el prestigiado periodista Salvador, ¿qué hacer para combatir la corrupción ya en la sociedad? Porque ya en la sociedad parece ya normal, es ya lo más normal ser la corrupción, que no se diga nada. ¿Cómo combatir eso, ¿no? De repente de la niñez, no sé, de la juventud. Gracias. ¿Puede contestar? Mejor todo eso. En primer lugar, para saludar la presencia del maestro César Lévano, Javier Díaz Canseco y a Raúl Wiener. Quisiera preguntar sobre la corrupción que viene existiendo en el sector educación. Vemos que hay colegios emblemáticos donde millones de soles se han invertido y lógicamente hay una serie de irregularidades en dichos colegios. El problema del Estadio Nacional, ¿no? La impresión de los libros, son millones de libros con errores y horrores ortográficos y que solamente 2 imprentas han sido las que han desarrollado estas impresiones. De la misma manera también se especula, se dice que todas estas situaciones de corrupción se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, más aún cuando el señor Idel Beckler hay esa posibilidad de que él sea el ministro de Educación. El Magisterio Nacional rechaza a este señor. Entonces yo quería preguntarles a los 3 ponentes sobre esta dramática situación por la que está pasando el sector educación, las evaluaciones que se han dado al magisterio, todas las evaluaciones, las pruebas que se han tomado han salido un día antes e incluso se han vendido las pruebas. Yo he escrito un libro que se llama Premio al Delito, Raúl Wiener hizo el prólogo, entonces ahí también se señala la corrupción en educación. Eso es todo. A ver, una más para que tengan tiempo los expositores de contestar. Buenas noches, muchas gracias. Lo que importa a mí es que los ponentes por favor hablen sobre la ingratitud, ¿no? Porque, por ejemplo, César Lévano ha hecho mucho por ciertos candidatos y al final no reconoce, ¿no? Tales como, por ejemplo, no le consigue la entrevista, conocer, por ejemplo, el comercio, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno de ustedes han tenido en su vida, han hecho trabajos
pero han sufrido ingratitudes, ¿no? Quisiera que nos relate como una anécdota o como una cosa así para aprender algo más de ustedes. Bueno, muchas gracias. Ya, gracias. Ahora sí pueden contestar. Bueno, este tema de la repatriación de recursos tiene dos asuntos centrales. Primero, hay casos específicos de Fujimori pendientes en una significativa cantidad. Los expedientes están hechos. El procedimiento es que la Corte tiene que aprobar el expediente, luego lo envía al gobierno y el gobierno tiene que aprobarlo para poder enviarlo a la Corte Suprema de Chile a efectos de que el proceso pueda definirlo la Corte en el sentido de si compete o no procesarlo por acusación formulada. Desde enero hasta el mes pasado se han evaluado varios expedientes y solamente se ha aprobado uno por parte del gobierno. Todos los demás que han sido aprobados por la Corte Suprema han sido calificados por el gobierno como inviables o el gobierno no ha apoyado llevarlos adelante. De forma tal de que una primera traba que hay es el hecho de que los procesos sobre Fujimori tienen una enorme limitación por la ausencia de voluntad política, ya no es ni siquiera la Corte, voluntad política, la Corte ha aprobado, del gobierno de darle pase político ante la Corte Suprema chilena. Y el segundo problema que hay en las repatriaciones y en la recuperación de dinero de otros casos tiene que ver con varios asuntos. Uno es que efectivamente el levantamiento de los denominados secretos bancarios en los paraísos fiscales es harto complicado y la cooperación es muy mala. La panameña, por ejemplo, es muy mala en materia de disposición a cooperación. Los suizos, en determinados casos, cobran una parte de lo que se ubica como dinero delictivo y se lo quedan. Pero el principal problema está en que los principales casos de corrupción que no tienen que ver con compra de armas, ¿no es cierto?, o la caja militar policial, en fin, que tienen que ver con las gestiones de los ministros de Economía y Finanzas, de todos los ministros de Economía y Finanzas de Fujimori, el único que fue sentenciado fue Joy. Es el único que ha estado preso, en realidad. También tuvo una detención domiciliaria con el argumento de edad. Moroña no estuvo ni siquiera en detención domiciliaria. Cuando anunciaron la detención domiciliaria se fugó de su casa hasta que le declararan que no tenía detención. Y ninguno de los casos financieros grandes en este terreno, hablemos por ejemplo Banco Latino, Banco Vice, han tenido a nadie sentenciado. Todos los procesos han terminado en el modelo Oyuquito Hijo, ¿no? Es decir, falta de pruebas y argumentos y de casos como tal. Y por otro lado, los que iniciaron mecanismos de cooperación inicialmente al comenzar los procesos, caso Venero por ejemplo, han pagado en 4 años de prisión, ¿no?, la pena con los beneficios penitenciarios que les corresponden. Y ustedes serán testigos hoy de que aparecen en los mejores bares y restaurantes de Asia, de los lugares más pitucos de Lima, se codean con los grupos de poder sin ningún problema y operan con absoluta libertad. Y creo que el tema
de los mecanismos de cooperación eficaz en ese terreno han ido terminando, el sistema anticorrupción ha sido profundamente debilitado, hoy día el número de abogados presentes es muy pequeñito, todo el sistema anticorrupción de Fujimori tiene un auditor, uno, para ver todos los casos que están pendientes, y la reducción del número de abogados es enorme. Entonces la Procuraduría y el sistema ha sido prácticamente desarmado, ha sido descompuesto, y esto es parte de una intencionalidad política. Entonces creo que esas son las razones fundamentales del problema planteado. Respecto al tema que se nos pidió comentar sobre gratitud y ingratitud, ¿no?, en este terreno, yo creo que en general en la mesa nosotros operamos en función de principios, ¿no? Más que de gratitudes o reconocimientos y de apreciaciones en lo que respecta a lo que hay que hacer en cada circunstancia. Pero operamos también, como dijo muy bien César Lévano, con independencia y criterio y con una actitud vigilante y crítica. Y ese me parece que es un elemento central, ¿no? Gratitud viene casi de gratuidad, ¿no? Y hay cosas que son gratuitas en la vida, la amistad probablemente es gratuita, ¿no?, en la vida, pero las responsabilidades políticas, los apoyos políticos nunca pueden ser incondicionales ni gratuitos en ese sentido, y requieren de una permanente vigilancia, como parece que lo señaló muy bien César Lévano. Gracias. Bien, esa fue la mesa redonda de Fe de Ratas. Muchísimas gracias a... No, falta... Ah, perdón. Bueno, ¿qué hacer para extirpar la corrupción? Ese es el gran problema del Perú. Cuando le preguntaron más o menos lo mismo a don Manuel González Prada, hubo un grupo de militares que fue donde don Manuel, consta en el libro de Luis Alberto Sánchez, que llama don Manuel, un grupo de militares planteó a González Prada una conjura para derrocar al poder entonces reinante a fines del siglo XIX. Entonces le dijeron qué hacer, y él dijo, lo único que hay que hacer es elaborar una lista de gente a la que hay que fusilar. Si votan, yo les hago la lista. Nunca más regresaron. Entonces está pendiente, esa tarea está pendiente. Yo creo que acá en el Perú las cosas no se remedian sino con una revolución que no está a la orden del día ahora. Pero tanto han engañado, tanto han mentido, tanto han robado, que no se sabe cuándo, pero un día de estos, el pueblo, los jóvenes, las mujeres, los trabajadores, los campesinos, pueden darles una sorpresa nada agradable. Yo espero eso, aunque ya no esté vivo, pero eso, esa esperanza no se extingue. Gracias. Bueno, para concluir, miren, el tema de la privatización fue mi tema, ¿no? Por eso el primer libro que escribí sobre este asunto en el año 96 se refería a la privatización de Petroperú, que en ese entonces se venía desarrollando, y que fue una manera de destruir la principal empresa peruana que había y permitir que esta empresa se canibalizara entre varias otras empresas extranjeras y que a los peruanos nos empezaran a cobrar el petróleo sacado de la tierra del Perú al precio del petróleo de Texas o el petróleo del extranjero, como si incluso hubieran fletes de por medio, ¿no? Luego trabajamos el tema de Aeroperú, de la privatización de Aeroperú, que alguna vez Toledo llamó la privatización más corrupta de todas, ¿no? Acá está el presidente de la Asociación de Trabajadores de Aeroperú, mi amigo Sergio González, con el que
nos decidimos hacer este libro. Y luego trabajamos el tema del agua y de los intentos de privatización del agua, el tema de la privatización del aeropuerto, ¿no? El AP que me ha traído tantas sonrisas y tantos juicios, y en fin, hay una serie de momentos en que fuimos entrándole al tema de la privatización. En el último tiempo, y a raíz de recordar a Fujimori para la campaña electoral, con mi amigo Juan Torres que está acá, hemos trabajado mucho el tema de las privatizaciones, de la estafa de las eléctricas, estafa de la privatización de la minería, en fin. Casi no se salva nada del proceso de la privatización, casi no se salva nada. Y es que estando el Estado peruano como estaba en los años 90, tan debilitado, ¿no es cierto?, tan atenazado, tan destruida la economía popular, tan incapaz las organizaciones sociales de tener alguna presencia, todo ello creó las condiciones para que las empresas transnacionales impusieran condiciones leoninas al país, pero eso además produjo complicidades con las autoridades que participaron de eso. Sería larguísimo ponernos a contar toda esa historia, pero es en realidad el motivo de una investigación que tenemos en curso y que en algún momento se transformará en un libro específicamente para responder a aquella idea del programa de Gana Perú, que dice, revisaremos los contratos que sean corruptos. Bueno, queremos demostrar que todos los contratos son corruptos. Por otro lado, en cuanto a educación, lo único que quiero subrayar es lo siguiente. Los famosos colegios emblemáticos, como otras obras de este gobierno, surgen en el periodo de la crisis internacional, de la crisis económica internacional, en la que el gobierno de Alan García decide gastar como loco, como dicen, como le gusta a Alan García hacer las cosas. Entonces, él dice, para que no se pare la economía hay que gastar sin controles, etc. Y él decide qué se hace. Y así decidió reconstruir colegios en Lima, ¿no? Cuando teníamos un déficit de colegios monstruoso en las provincias. Y decidió hacer eso a través de un decreto que no dice por qué eso es urgente, sino que dice que es urgente gastar, ¿no es cierto? Bueno, pero luego amplía ese decreto y dice que es urgente gastar en colegios y también en estadios, que le agrega estadios, ¿no? Y ustedes ven un estadio tan parecido al presidente en su aspecto físico, que se va a inaugurar este día domingo cuando no está terminado, ¿no? Como acaban de sacarlo de pedradas de Ica por inaugurar un hospital que tampoco estaba terminado, ¿no? Y donde todavía no está hecho el hospital de Pisco, ¿no? Entonces, todo esto, que es el modo, pues, muy peculiar de gobernar, entonces hemos tenido inauguración de tren eléctrico, paro de transporte sin tren, ¿no es cierto? Entonces, eso es un modo que yo le llamo demente de gobernar, ¿no? Entonces, miren, pero ¿eso es política? Sí es política. ¿Y es corrupción? Sí es corrupción. ¿Se dan cuenta? Están profundamente imbricados en esta manera de ser de la política en el Perú desde hace, en realidad, toda la historia que conocemos republicana. Muchísimas gracias a todos por su presencia y por su atención. Y gracias a los miembros de la mesa y gracias a ustedes. Gracias. Ahora sí, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a la institución organizativa Diario La Primera.